¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es el pan nuestro de cada día. Bueno, hoy con una palabra muy especial de parte de Dios para tu vida, muy especial de parte de Dios para tu vida. Yo diría que desde que arranquemos hasta que terminemos, comiences con un espíritu de entrega a nuestro Señor para poder recibir todo lo que el Señor me estuvo dando en estas horas, en estos días, en estos años que uno viene recibiendo de parte de Dios una palabra para este último tiempo, para este último tiempo. Lo digo con toda convicción, para este último tiempo, donde la iglesia va a volver a ser la iglesia, donde eso que peleaste por muchos años y no sabías cómo lograrlo, varón de Dios, mujer de Dios, este tiempo Dios va a darte algo, te va a dar la llave. La llave. Muchas veces uno dice, quiero entrar, pero no tengo la llave. Eso es importantísimo. Cuando Pedro entendió quién era Jesús, Jesús le dijo, ahora te doy la llave del reino. ¿Por qué? Porque la llave del reino era entender de que Él era el Cristo. Él era el Cristo. Vamos a hablar un montón de cosas. Pero antes que nada, te propongo que juntos adoremos al Señor por unos minutos. Tan importante, trae a su presencia. Padre, todo lo que vamos a dar es tuyo. Llénanos de ti, Padre. Llénanos de tu presencia. Llénanos de ti. Padre, en el nombre de Jesús. Que el amado Espíritu Santo, nuestro amante Espíritu Santo, llene nuestra vida con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Oh, santo es tu nombre, Padre. Gracias por este día. Quédate un minuto más. Santo es tu nombre, Padre. Qué hermoso tema de nuestro hermano Luis Santiago. Tremendo tema de parte de Dios, una hermosa adoración, hermoso tema de adoración. Lléname de ti, lléname de ti. Si hay un deseo, creo que si uno le pudiera preguntar a cada ministro, ¿qué es lo que usted desea? ¿Qué te va a decir? ¿Qué me diría? Que cada una de las personas las cuales Dios me dio sea llena de Él, sea llena de Él. Es la solución. Eso es la solución. Estos días, hace muchos años que vengo con esto, más estamos terminando un libro que habla de este tema, de tan importante que es la unidad. La unidad, uno a veces dice la unidad como, a veces lo ve como grupo, ¿no? Lo ve como grupo, entonces se malinterpreta la unidad. Por eso digo hoy, Dios nos va a dar llaves, pero esas llaves no tienen que ver con nuestro accionar y nuestro pensar,
sino con los fundamentos que ya están establecidos por Dios. Escucha lo que te digo de parte de Dios. Los fundamentos que ya están establecidos por Dios para su iglesia. Recordemos, Cristo es la roca donde nosotros asentamos los fundamentos, pero Él dejó fundamentos establecidos. Uno lo lee desde San Juan, capítulo 13 inclusive, todo el capítulo 13 y hasta el capítulo 17, todo el capítulo 17, y ve una serie. Nosotros hemos determinado 12, hay más, pero uno ha determinado 12, y te digo, con esos 12 no existirían peleas en el mundo. 12. Pero hoy vamos a hablar de un fundamento, vamos a hablar de dos cualidades, que la quiero tomar de la palabra que dio mi pastor hace unas cuantas horas atrás, pastor David Feula, y vamos a hablar de nuestra identidad. La verdad que tenía preparado muchos versículos, tenía preparado un montón de cosas, pero me doy cuenta de que siempre el Espíritu me hace fluir en otro nivel, en otra dimensión. Porque estoy hablando con personas que conocen de la Biblia. Y yo te digo, de tal manera, vos decís, Juan, y si yo te digo, vos conocés los versículos. Entonces no sos un bebé que tengo que llevarte, sos un doctor. Yo te digo tal ley y vos decís, sí, es el inciso tal y tal y tal, el artículo tal. Entonces estamos hablando con gente de reino, gente poderosa. Vos sos una persona poderosa de parte de Dios, que en este tiempo va a impartir la unción de Dios y va a romper yugos de milenios. Porque la desunión de la iglesia, desde el año 300 y pico, 385, 303, 300, se destruyó. El enemigo terminó casándose con la iglesia. No Pérgamo, que significa casamiento, una de las iglesias que el Señor habla, y le dice y habla, y en esa iglesia, cuando uno lee el nombre, significa casamiento, que significa este periodo, no dispensación, pero dentro de la dispensación de la gracia existen 7 periodos. La iglesia de Éfeso, las 7 iglesias que uno ve en el libro de Apocalipsis. Hoy vivimos bajo el régimen y el espíritu de la iglesia de la Odisea, en un mundo natural, pero en el mundo espiritual sobrenatural, donde la iglesia tiene que vivir, que es sentada en el trono de Dios. Allí no hay iglesia de Éfeso, no hay nada, porque estás en el trono, estás sobre toda autoridad que Dios delegó. Dios, son cosas espirituales que tienen que ver con entendimiento de reino. Uno entiende que, un ejemplo, Dios no es piramidal. Dios no es pirámide, no es el Padre, el Hijo, los otros 4, 25 abajo y 200 abajo, no. Para Dios, por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque en Él somos todos iguales. Cuando Él nos ve a nosotros, ve a Jesús. ¿Por qué? Porque nos ve a todos iguales. No es piramidal. Es una emplanada, cúbico. Cuando uno ve no sé por qué me estoy metiendo, pero el Espíritu me lleva a esto. Cuando uno ve la Nueva Jerusalén, no ve una pirámide, ve un cubo. Significa, dice, y es el ancho, el muro, esto, es arriba, abajo, todo igual, 180 hectáreas. Está diciendo que sus dimensiones son perfectas. Son perfectas. Lo mismo que es de ancho, es de alto, es profundo. Todo es exactamente igual, porque para Dios no hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia con el rico, con el pobre. Dice que no hace diferencia entre la oscuridad y la claridad, porque para Él es todo igual. Él creó la noche y Él creó el día. Crea las tinieblas para resplandecer su luz. Dios es soberano, es eterno, es poderoso. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Padre Celestial. Uno cuando empieza a hablar del Padre, empieza a hablar de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, algunos dicen, este está loco, pero ese es nuestro Dios. Y debemos conocer a nuestro Dios. Siempre lo decimos, que si no podemos conocer a nuestro Dios, tenemos un grave problema. ¿Por qué?
Porque si no conocemos a nuestro Dios, no sabemos a quién adorar y no sabemos a quién nos tenemos que unir. Hay un versículo clave que da toda la identidad de la unidad. Toda, absolutamente toda la identidad de la unidad. Toda, absolutamente toda. A veces uno quiere, ¿cómo te puedo decir? Entender la unidad. La unidad no se entiende, se cree. La unidad no se dice, che, hermano, bueno, mirá, y vamos a hacer un evento cuando se vaya la pandemia y todo esto, ¿no? Un estadio, vamos a poner 200.000 personas. Y bueno, ¿quién va? Va fulano, mengano, y bueno, este, y no sé, este, viste, que no se junta a nosotros, porque este es de esta asamblea, este es del otro, el otro de este, de allá. Eso no es unidad. En realidad, todos están unidos. Entonces, ¿para qué predicamos de unidad? Les voy a contar algo. Un día estaba, porque el Espíritu Santo conmigo es así, mi amado Espíritu Santo conmigo es así. Me habla en lugares donde, lavando platos, barriendo. Es decir, me habla también cuando uno está humillado, arrodillado en su presencia. Pero hoy quiero darte una charla de esto, que conversemos de esto. Tenía un montón de cosas, pero el Espíritu me llevó a otro lado. Entiendo que esto era para mí, no era para vos, era para mí. Estaba un día, estaba con todo esto de la unidad y el Espíritu y la gracia y Espíritu Santo, Padre, dámelo, todo perfecto. Un día estaba en la panadería, porque obviamente para entrar a una panadería, ¿qué haces? Tenés que hacer fila, esperar afuera. Yo estaba afuera en la panadería, así, y de repente me habla el Espíritu Santo, me dice, Fabri, me dice, y yo salgo en el Espíritu, salgo en el Espíritu. Fue un flash, una visión, salgo en el Espíritu. Y cuando salgo, yo puedo ver a muchos, no ustedes, pero a muchos de ustedes, entrando en la presencia de nuestro amado Espíritu Santo. Y por medio de nuestro amado Espíritu Santo, teniendo conexión con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, con Cristo mismo. Y por medio de Cristo entendemos y entramos camino a lo que es el Padre, la revelación del Padre. Entonces, lo veo, que es como que se abren puertas si uno entra en su presencia, entra, no es que te envuelve, entras en su presencia, entras por la fe, porque mientras más te humillas, más entras en su presencia. Por eso el Espíritu Santo no se lo puede entender. Este puede mostrar como una persona, pero nunca lo vamos a entender porque es un espíritu. Es una dimensión que está de otro mundo, de otra dimensión espiritual, y que se manifiesta en la dimensión natural. Y es más, muchos dicen, Él es el fuego, no, Él dice Espíritu Santo y fuego, es decir, que el fuego de Dios viene del cielo también, que es otra, son cosas distintas. Uno puede sentir el Espíritu Santo, pero a veces estás sintiendo el fuego de Dios y el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, trabajando, modificando, ayudándote, fortaleciéndote, dándote dones, dándote esperanza, dándote amor, puliéndote. Es decir, la obra del Espíritu Santo viene a traer convicción de pecado, de todos los pecados, de la falta de fe, de la falta de confianza, de la falta de amor, de la falta de paz, todos son pecados, porque estamos lejos, estamos mirando hacia otro lugar y no mirando al blanco, que es Cristo, que Él es todo, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fe, nuestra esperanza, es todo nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo entendemos la grandeza de nuestro Padre. Entonces, uno podría entrar directo a hablar de la unidad. Tengo muchas cosas anotadas. Cada versículo. Pero entiendo el Espíritu que te tengo que compartir esto. Te tengo que compartir esto de parte de Dios. Porque es lo que ya tengo masticado de hace muchos años. Y que el Señor me va dando. Y que en este tiempo está esas semillas que parecían perdidas, las estuvo regando y empezaron a crecer. Yo digo, ¿dónde está? ¿Te acordás tal palabra? ¿Te acordás tal palabra que te di? ¿Te acordás esa vez que te di esta revelación? ¿Te acordás este sueño? ¿Te acordás? Y uno parece que Dios es un Dios de un momento y Dios es un Dios de una eternidad. Que Dios la obra con nosotros la termina el día que nos muramos y la arrancó cuando nosotros nacimos y aún así antes de que nazcamos ya estaba preparando dones y talentos, porque a Jeremías le dijo que antes lo había conocido y antes ya lo había hecho profeta, hablando de la dimensión de Cristo. Entonces uno entiende,
cuando uno empieza a entender lo que es el nuevo pacto y la grandeza eterna de Dios, es impresionante que uno entra en esa dimensión eterna solamente a través del nuevo pacto. Los otros pactos no entraban en esa dimensión, era todo natural. Pero en la dimensión del nuevo pacto, en su sangre, uno puede entrar. Porque en ningún otro pacto vos podías entrar a la presencia de Dios. En el otro tenías un arca, entrar una vez cada tanto y demás, y Moisés. Pero en el nuevo pacto todos entramos con Jesucristo, que es el sacerdote, a la presencia, al arca de Dios. La presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios muy fuerte. Te bendigo en esta mano. Porque vamos a hablar de algo importantísimo que es la unidad, y lo estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estaba viendo esa visión de parte de es como una nube de fuego, como si fuera de oro. Es algo impresionante la presencia de Dios, resplandor. Y de repente cuando yo veo eso, el Señor me dice, ¿ves? Acá todos son uno. Acá todos son uno. Entonces yo digo, Señor, entonces ¿para qué el libro? ¿Para qué predicar de la unidad? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Le digo, decime por qué. Y Él me dice, ¿sabes por qué? Porque cuando suben a mi presencia, cuando entran en mi presencia, me dice el Señor, todos, absolutamente todos, me dice el Señor, dejan todo pecado afuera de mi presencia. Todos, absolutamente todos, yo, vos, todos. No, yo no me estoy excusando que soy el gran santificado. Acá lo único que estamos haciendo es lavar pies, fundamentos para el nuevo tiempo que viene, porque el nuevo tiempo es un tiempo en el cual va a haber no solamente ministerios proféticos y apostólicos, misioneros, evangelísticos, pastorales, en la gracia, en la sobregracia de Dios, ¿entendés? No solamente van a haber maestros con una gracia de parte de Dios de ver el futuro, enseñarte el futuro, sino que, ¿cómo te puedo decir? Que todo eso va a pasar, pero por una revelación sobrenatural del Espíritu y del nuevo pacto, todo, porque va a ser todo a futuro. Todo, entonces lo que Dios nos muestra es lavar los pies. ¿Por qué? Si vos te fijás, en el capítulo 13, Jesús arranca. Los discípulos querían arrancar comiendo la cena y Jesús quiere arrancar lavando los pies. ¿Por qué? Dice, porque todo el cuerpo está limpio por mi palabra, por las palabras, que eso lo vamos a hablar hoy. No es uno de los ítems que vamos a usar, que vamos a agarrar, que son muchos los cimientos que el Señor dejó. Cuando uno empieza a leer esos libros, el libro de Juan, desde el Espíritu, en el Espíritu, por el Espíritu, para el Espíritu, uno ve una grandeza de Dios ahí, de todo lo que el Espíritu Santo le guió a Jesús a hacer, para dejar cimientos claros para que la iglesia pueda trabajar en comunión con el amado Espíritu Santo. No tenerlo como una bandera de fuego, sino tenerlo como una vez los apóstoles tuvieron a Jesús, tener al amado Espíritu Santo, preguntarle, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Vengo? ¿No voy? ¿Hago? No solo si te parece bien, y ame, porque Él nos iba a guiar a toda verdad, no iba a bendecir la verdad, iba a guiarnos. Entonces, hay que entronar al Espíritu Santo en eso que Jesús lo dejó, en la tarea que Jesús pidió que Él nos iba a guiar, que era toda verdad. Entonces Él me muestra esa visión y me dice, pero cuando bajan, ya con la unción para cantar, para predicar, para escuelita dominical, para lo que quieras, cuando bajan, ese es el problema. Cuando salen de mi presencia, ese es el problema. Ahí está el problema. Porque ya tenés la unción, me dice el Señor. Ya tenés la unción. Entonces es fácil hacer lo que no te ha pasado. Yo quiero que seas sincero con vos mismo. De entrar a la presencia del Señor, el Señor te dice, vos estás enojado con tal persona. Y vos empezás, bueno, lo perdono, pero dame la unción, y Dios te la da. Y ministraste en la iglesia, hiciste un gran culto, pero tu vida no cambió. Porque después para entrar de vuelta a la presencia del Señor, tuviste que volver a modificar todas esas cosas. Y en este día, va a ser una palabra sencilla, vamos a tardar lo que el Espíritu quiera que tardemos.
pero vamos a dar de parte de Dios para que seas libre y que tus pies sean limpios, porque la libertad viene por los pies, que sean limpios. Si tus pies son limpios, todo lo que pises será tuyo. Todo, absolutamente todo. Josué dice que iba a conquistar Jericó, iba a cruzar el río y se le aparece el ángel y le dice, quita el calzado de tu pie. Uno se puede, dice, porque el lugar donde estás santo es. Si el lugar es santo y Josué era pecador, ¿para qué le dice que su pie pecador toque la tierra? Oído. Si él con la sandalia podía ser, como quien dice, ¿viste? Cuando vas a tocar un cable y tenés algo que está aislado, listo. Lo que le estaba diciendo el ángel era que tus pies sean santificados para un nuevo tiempo. Recuerden, él iba a pasar por el río, iba a pasar por las aguas, iba a ser limpio. Sus pies serían tocados por agua. No, sí, porque no es que quedó todo seco, no, habían charcos. Y en los charcos se iban lavando los pies para entrar a la nueva tierra. No lo dice la palabra, pero ¿por qué lo entiendo? Por revelación, porque el segundo Josué, que es nuestro Señor Jesucristo, hizo eso en el lavacro, en el lavado de los pies. Por eso es tan importante, a veces se toma como una pavada, no, pueden lavar los pies, no. Es un acto sobrenatural de Cristo que te muestra en revelación. Vos decís, ¿es importante hacerlo físico? Puede ser, sí, pero es más importante entenderlo desde el mundo espiritual. En el mundo espiritual lo que Jesús estaba haciendo era decir, ahora están totalmente limpios. Y aún a Judas le limpió los pies. Dijo, pero no todos. Entonces uno entiende la revelación. Ellos estaban por tomar la cena, compartir por primera vez el nuevo pacto en su sangre. Y el Señor necesitaba lavarlos, necesitaba limpiarlos. ¿Pero cómo? ¿No eran limpios? Sí, eran limpios. Pero necesitaban entrar en una nueva revelación de parte de Dios. Y todavía no entramos a la unidad. Pero entendemos por la gracia de Dios, entendemos por la gracia de Dios esto. Esto entendemos por la gracia de Dios. Que si no entendemos, siempre vamos a decir lo mismo desde aquí. Si no entendemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es el Señor Jesucristo, qué hizo, que se ha revelado en nuestras vidas y que el amante Espíritu Santo nos revele la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, la entrega del Padre en nuestro Señor Jesucristo, nunca, jamás vamos a poder fluir en unidad. Jamás. Nos vamos a juntar un mes, 2 meses, 3 meses, un año y nos peleamos y somos peor que antes. Y en este tiempo el Señor nos está revelando que ese tiempo se terminó. Él viene a buscar una iglesia. No la iglesia perfecta. Él quiere venir a buscarnos a todos. A veces, si no, porque esos son pecadores, no. Olvídate. Ellos son tan pecadores como yo, como vos, como todos. Todos necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos que vuelva a descender el Espíritu Santo y fuego sobre la iglesia. No, pero en mi iglesia cae. ¿Sabes cuándo te das cuenta que hay Espíritu Santo y fuego? Por la unidad. Por la unidad. Porque lo que más cuesta es la unidad. Lo que más cuesta. Vos podés tener el ministerio de sanidad, podés tener el ministerio de cosas, de palabra, de ciencia, pero es difícil la unidad. ¿No te pasa con tu discípulo? A vos como empleado, iba a decir. Como discípulo, ¿no te pasa con tus pastores? Es difícil. Es difícil. Por eso Jesús dijo, si 1 o 2 se ponen de acuerdo, digo, si 2 o 3, es decir, como era imposible casi, en 3. Por eso dijo, vayan de a 2, porque si van de a 3, desastre. Un desastre. Primero que ocupaban menos espacio y territorio cuando fueron de a 2. Símbolo de los 12 que Moisés enviados, apóstoles, envió a espiar la tierra. Jesús envió no a espiar, a tomar la tierra, y él fue después y sanó a todos. Ellos sanaban, pero él fue y consolidó el evangelio en cada vida, en cada casa que lo había tomado. Un día vamos a hablar de vuelta del paralelismo entre Moisés y el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Los dos. Esto es la sombra, pero la sombra tiene que ver con un sujeto. Yo no puedo ver una araña en la sombra y sea una tortuga.
Calculo que de última será un cangrejo, pero por ahí andaba. Puede ver un palo finito y decir, no, un elefante, únicamente que la trompa. Si la sombra tiene mucho que ver con el sujeto en cuestión. Lo que pasa es que la sombra nunca va a ser nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto. Perfecto, Él es perfecto, Él es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo es perfecto. No pecó, nosotros pecamos, nosotros nos equivocamos. Es perfecto, por eso estamos dando estas charlas. Para entender que Él nos entiende y que Él dice, venga, vamos, una vez más, los quiero acá. Que sean todos, déjenme pensar a mí, porque estoy vivo, dice Jesús. Yo estoy vivo, déjenme pensar a mí. Ustedes sean mi cuerpo, únanse. No, pero no me... Únanse. Muchas veces me pregunto, ¿qué sería si Jesús hoy desciende como descendió en el camino de Maús, como descendió entre los 11, como descendió los 7 en el mar de Galilea? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de cada ministro? Que diga, bueno, está Jesús acá. ¿Cerrarías las puertas y lo tendrías tú solo? ¿O irías corriendo a cada ministro de Dios y le dirías, está Jesús en casa? Hay un versículo que lo voy a leer. Siento el Espíritu. Y va a leer toda la oración sacerdotal que habla de la unidad, de los pasos a seguir de la iglesia. Uno cuando lee la oración sacerdotal, lee todo el ministerio de Jesús y lo que iba a pasar. Lee todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque habla de que Él vino a presentar al Padre, que esa era la gloria que Él tenía, de ser el Hijo, de salir de Él. Habla todo eso, de que él los tomó, pero no era de Él, sino que el Padre ya los tenía, que iban a venir otros, te lo resumo, que iban a venir otros, pero esos otros tenían que ser unos con estos mismos, que habla de la segunda, de los padres de la iglesia, Policarpo, toda esa gente que tenía que ser uno. El problema fue la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta generación, y ahí ya había muchas discusiones, había mucho judaísmo, había mucha ley, muchos profetas. No digo profeta por ministerio, digo profeta por los profetas de la ley. Y se rompió. Entonces, pero uno dirá, ¿para qué es necesario la unidad? Yo tengo unas preguntas acá para hacerte. El amado Espíritu Santo me guió para hacerte estas preguntas. Mientras primero cambio un poco la música, pues hago un poco de todo. La primera pregunta que el Señor me hizo para que te diera es, ¿qué yo creo, Fabricio? ¿Qué yo creo que es la unidad? Si lo querés anotar, anotalo. ¿Qué es lo que yo creo que es la unidad? La unidad, estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de empresa, ni familia, nada, aunque se puede aplicar a todo, como decía ayer un pastor, Pastor Julio, excelente su administración de empresa, espectacular. ¿Qué es lo que yo creo que es la unidad? ¿Qué? Entonces, está la canción. Yo creo que tomes papel y lápiz, si querés pausar esto, luego seguilo. Por eso lo hacemos grabado, hasta que después nos haremos vivos. Pero en este momento siento que todavía no es el tiempo, de parte de Dios. Ahora, el Espíritu Santo te pregunta esto. ¿Qué crees que es la unidad? Y él me pregunta, Fabricio, ¿qué crees que es la unidad? Sinceramente, en tu corazón, te voy a dar una ayuda. Hay dos cosas que el Señor son muy importantes para el Señor. Dos cosas. Y la vemos en la vida de Pedro. Dos cosas que marcaron el destino de Pedro. Dos cosas. No la revelación de... No, dos cosas. Una cosa fue la sinceridad de Pedro. La sinceridad en el principio. Ya al final, él sabía que lo iba a negar a Jesús. Él lo sabía. Pero prefirió ser más religioso y decir, yo nunca te voy a negar.
Era fácil decirles, mira, orá por mí, porque seguramente, conociéndome, te niego. Antes que cante el gallo, creo que no canto una chicharra y ya te estoy negando. Pero al principio Pedro, cuando uno lo ve ahí en la barca, el mar, Jesús, ¿me prestas la barca? Sí, le dice Pedro. Pedro no dejó de mirar mal y lavar las redes, pero ahí mostró dos cosas: sinceridad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque una persona responsable lava las redes para trabajar el otro día. Una persona no responsable que se agarra las redes, las tira ahí, que se pudra, ¿qué me importa? Y mañana y que esté lleno de cangrejo. Al otro día tenés que limpiar las redes, sacar los bichos, se te pudrieron, porque las algas se pudren, comprar redes nuevas, todo un lío. Por eso Jesús lo eligió a Pedro, porque Pedro era responsable y sincero. ¿Por qué digo sincero? Porque Pedro, cuando ve el milagro, se tira a los pies y le dice, yo soy pecador. Fue sincero. Sí, mira, yo no te puedo seguir porque soy pecador. Soy sincero. Soy sincero. Mira, ¿qué tiene que ver esto con la unidad? Lo hablaba con mi esposa el otro día. Y me hago esa pregunta a mí y se la hice también a ella. ¿Qué es lo que querés hacer para Dios? Si yo te replanteo ahora con sinceridad y con responsabilidad, te digo, ¿qué crees de parte del Espíritu Santo? ¿Qué crees que es la unidad? ¿Qué crees que es la unidad? Siendo sincero y responsable. Sí, entiendo tu responsabilidad de tu iglesia, esto, está perfecto. Como Pedro, limpiando las redes porque tenía que alimentar a su suegra, a su esposa, a su madre seguramente, a sus hijos y a sus empleados. Perfecto, son responsables. Por eso estamos hablando, porque son personas responsables ustedes. Todos son responsables, porque tienen a cargo iglesias, misiones, trabajo. Y Dios lo valora. Que una cosa que el Señor me dijo, yo valoro el trabajo de mis hijos, de cada uno. Por eso les tengo que dar un nuevo tiempo, para que logren lo que nunca lograron. Y me dijo, tú tienes que ir a lavarle sus pies para este nuevo tiempo. Ese es mi ministerio, solamente es eso, lavarte los pies, mostrarte los cimientos, para que digas, estaba apoyado acá, yo estaba buscando algo afuera. Con esto asentate acá a la casa que no se cae. Ya el cimiento lo puso Cristo. Entonces, me voy a bajar un poquito la radio de yo. Estoy en el 90, la radio. Hice mucho tiempo radio. ¿Qué tal? Muy bueno. Era una cosa así, pero bueno, era un chiste. Entonces, sé sincero. Es más, si querés escribirlo, poner, para mí la unidad es esto. Pero no lo que no, la unidad, todos nos amamos. No, poné la verdad. Mira, la unidad para mí es que mi hermano cambie porque es un pecador, es esto, aquello, el otro. Mira, para mí la unidad es que yo tengo que cambiar alguna cosa, pero bueno, ¿qué es la unidad? Porque es fácil, si no nos unimos, vamos a hacer un Zoom de 200 pastores y uno está orando porque las chichas perdidas, el otro por las cabras, el otro porque se le fue la esposa, el otro... Nadie sabe, hay una mezcolanza de pensamientos. Por eso dice que la iglesia primitiva era de un solo corazón y un solo alma. Entendían todo lo mismo, sentían todo lo mismo, pero pensaban con la mente de Cristo. Por eso no era la mente la tenía Cristo, no ellos. La mente la tenía Cristo por medio del Espíritu Santo. No dice era una sola mente, dice un solo alma, un solo corazón. Lo leímos ayer, si no me equivoco, en lo que tiene que ver cuando se vuelve a descender el Espíritu Santo con poder y empieza la gente a dar y a dar y a dar ofrenda, vendían sus casas, todo. Dice, y todo daban. Ahora lo vamos a leer. Es un versículo que tiene que ver con la unidad. Pero eso es el fruto de la unidad. Tiene que ver un fundamento, pero tiene que ver con... Entonces, ¿qué es lo que necesito compartirte de parte de Dios? En esta charla de parte de Dios. 1.
¿Qué yo creo que es la unidad? Yo te voy a decir lo que a mí me enseñó el Espíritu Santo, no lo que yo creía. Para mí, la unidad era, hagamos un congreso, onda Dante Gebel, onda el Pastor Jiménez en algún momento, Billy Graham, Gigi Ávila, tremendos hombres de Dios en su momento. Sí, y que vengan 200 personas, o 200 pastores, y vienen. Para mí eso era la unidad. Pero el Espíritu Santo un día orando, en el sillón que está ahí, capaz que ya algunos lo conocen porque me han visto hablar una palabra del sillón. Me dijo, yo estaba orando, orando, y le decía, mirá, yo quiero que tu iglesia se una, que haya unidad, que haya amor, que podamos amarnos. Otro día vamos a hablar de los frutos de la unidad. Los frutos, los fundamentos para que haya frutos. Las raíces son para que hayan frutos. Entonces, el Señor me empieza a ministrar y me dijo una palabra muy fuerte, me habló fue una palabra, me dijo, yo soy, Fabri, yo soy la unidad, pero todavía no lo entendieron. Es decir, muchos dirán, sí, porque es Cristo, porque el pecado, no. Lo que el Señor me mostró el Espíritu Santo, y no te está hablando Fabricio, te está hablando el Espíritu Santo a través mío. Con toda humildad lo digo, porque siento su presencia también aquí. La unidad no es lo que yo pienso, sino lo que piensa Cristo. La unidad no es lo que yo siento, sino lo que yo me sujeto a lo que piensa Cristo. ¿Querés ver dónde está la unidad? Muy fácil. Lo iba a leer recién. Por eso digo, estos videos nunca van a ser cortos, porque yo antes quería hacerlo más corto, pero el Señor me dijo, si se pueden con una película de 4 horas, ¿por qué no se pueden con una prédica de 1 hora y media? Lo otro le sacaron la plata, acá lo estás bendiciendo para la eternidad. Si lo querés cortar, bendecido, te bendecimos, pero si querés ser bendecido, quédate hasta el final. Dice, mas no ruego solamente por esto. Se está hablando Jesús, pero quiero leer el primer versículo. Iba a leer todo, pero no voy a leer todo, ya un poco parafraseé un poco todo. Y estas cosas, fíjate lo que habla Juan. Juan estaba al lado, recordá que Juan siempre estaba al lado izquierdo, cerca del corazón de Jesús. Juan era como que era el chiquito, es decir, como ese hermanito de la iglesia. Yo era así en un momento con uno de mis pastores, cuando yo me crié cuando era chiquito, estaba ahí al lado siempre, trataba de estar al lado. Bueno, Changuito, andá a jugar con los chicos, me decían. Yo tenía 10 años y vos querías estar al lado del pastor. Querías estar ahí, querías oír, ¿qué están diciendo? Venían evangelistas, pastores, y bueno, y al terminar el culto se iban a comer a la casa y yo... No me echaban, gracias a Dios. Pero yo quería estar con ellos. Yo quería... Como decía un hermano antes, un pastor Luis Santín, decía, yo quería estar aunque sea como... Él decía, en el cielo lavando, limpiando aunque sea la sandalia de los ángeles. Yo quería hacer eso. Estar con ellos. No sé, hay otro que le gusta pintar, a mí me gustaba eso. Dice, y estas cosas habló Jesús levantando. Mirá lo que dice. Es decir, que todo lo que habló anterior, salvo alguna otra cosa, cuando dice que levanta los ojos y ora por Lázaro, dice, pero todas las palabras que estuvo hablando recién desde el 13, que lava los pies, acuérdate, mirando para abajo, arranca mirando hacia abajo, lavando los pies de los discípulos, capítulo 3, versículo 17, que pasaron varias horas, 3, 4 horas, toda esa administración. ¿Te imaginas Jesús predicando en este momento? No, yo me voy. Bueno, eso le darías al Espíritu Santo en este momento. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero a mí lo que me interesaba era esto, mostrarte esto, levantando los ojos al cielo. Eso es lo que el Espíritu me marcaba en fuego, levantando los ojos al cielo. Juan
toma un detalle. Recordemos que esta carta Juan la escribe muchos años después, muchísimos años, 30, 40, 50 años después. Y Juan se acordaba, el Espíritu Santo le hizo recordar que Jesús levantó los ojos al cielo. Es importante este detalle, porque es un sujeto, levantándolo en una oración hay sujeto y predicado. Es un predicado que está predicando sobre un sujeto, que es Jesús. Jesús levanta los ojos al cielo. No dirá, qué pavada, no. Dice, y estas cosas habló, y levantando, es decir, que todo lo que habló de la vida verdadera, de amarse, de esto, de aquello, el Espíritu Santo, no levantó los ojos. Pero en la oración sacerdotal, para hablar de todo lo que va a hablar, Jesús levanta los ojos al cielo. Es impresionante esto. Tiene una directiva directamente al Padre. Oído esto. Entonces, lo que Jesús está por decir son verdades eternas, no proféticas, apostólicas, porque está estableciendo fundamentos. Oído. Pablo dice que él es el apóstol, con mayúscula. No pudo engendrar apóstol si no era apóstol. Oído. Entonces, lo que está hablando acá la palabra es lo siguiente. Entonces él dice, este versículo, esta partecita, seguramente conoces toda la Biblia, o mucha, y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, la prédica, hasta hoy nosotros, para que todos sean una sola cosa. En otra versión dice, para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una sola cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Hay un versículo acá que dice, acá, y yo, versículo siguiente, y yo, la gloria que me diste les he dado, es decir, ser una sola cosa con el Padre, ejecutar la voluntad, vivir por la voluntad, establecer la voluntad, el reino de Dios. Les he dado para que sean una sola cosa, que sean uno, como también nosotros somos una sola cosa. ¿Qué traducción es esta? Yo tenía otra traducción, pero esta me encanta. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste, dice, y que me has amado, como también, que los has amado, como también a mí me has amado. Wow. Jesús no está dando su testamento para que lo lloren en la tumba. Jesús está estableciendo fundamentos apostólicos para cómo la iglesia tenía que trabajar, no después de su muerte, sino después de su resurrección. Porque hasta la muerte y hasta que el Espíritu Santo no viene y Jesús empieza primero a traer a sus pollitos, ¿no?, bajo sus alas, esa iglesia estaba dispersa. Andaban por Emaú, otro por Galilea, el otro por allá. Jesús se le apareció a 500. Y solamente aparecieron 120 en el lugar alto, en el aposento alto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de unidad. Pero para hablar de unidad tenemos que ver cuál es la intención y por qué tiene que haber unidad. ¿Por qué? Y solamente fue un punto. Entonces uno entiende la grandeza que uno tiene. ¿Qué cosa es la unidad? Es el deseo de Jesucristo. ¿Querés cumplir el deseo de Jesucristo? No, porque Él dijo, ve y predica. Pero eso lo dice después de su resurrección. No puede haber prédica efectiva si no hay fundamento establecido, reconocido y sobre el cual se edifique. Los 5 ministerios se edifican sobre estos fundamentos. No puede haber ministerios si no hay fundamentos.
¿Y el apostolado qué viene a hacer? Viene a revelar los fundamentos de lo que el Señor Jesucristo hizo, que es el apóstol. Porque a veces se habla de los hechos de los apóstoles, pero acá tenés los dichos y los fundamentos del apóstol supremo, el máximo, como diría alguien, el mero mero, el máximo. Es tremendo. A veces uno dice, no, fundamentos. Sí, Pablo hizo fundamentos, Pedro hizo fundamentos, pero ellos lo que hicieron fue limpiar los fundamentos, lavar los pies, limpiar las raíces para que la gente vea los fundamentos, como dice Juan en la primera carta de Juan, que dice, lo que habéis oído desde el principio, los fundamentos de Cristo. Los apóstoles no pusieron fundamentos, ellos solamente lavaron los fundamentos para que la gente, acuérdense que ustedes tienen que estar cimentados sobre esto, sobre la unidad que es Cristo. Cristo es una sola roca, no es un pedacito de roca. Bueno, a mí no me gusta el pastor este, me voy a otra iglesia y me pongo allá en una iglesia y parece que dividimos a Cristo a la mitad. La Biblia dice que Él no fue cortado. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que yo hago para provocar la unidad? Anota. ¿Qué es lo que yo hago para provocar la unidad? Tremendo. ¿Qué es lo que yo hago para...? Yo en este momento me estoy dejando usar por Dios, he buscado su presencia, he buscado su espíritu para poder guiarte en esta revelación de la unidad. He escrito un libro, un pastor se lo pasé al pastor de México, al pastor de Cuba, al apóstol, mi amado, te saludo, mi amado, nunca te saludo, mi amado amigo y hermano en Cristo, apóstol Marcelo, tremendo hombre de Dios, siempre lo escucho los domingos, a mí me toca la mañana, te estoy a la tarde. A mi amado José de México, al apóstol José también, Martínez, pero al pastor José Morín, tremendo hombre de Dios, compartimos horas de administración mutua, hablamos tantas cosas de Dios. Mi amado hermano Enrique, pastor de Cuba, te bendigo, con tu testimonio cortito. Pastor Enrique, en la palabra de la semana pasada de los diezmos y ofrendas, el martes, le pasé la palabra por WhatsApp, en el YouTube, y Dios lo sanó. Fue un milagro de Dios tremendo. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él oyó la palabra, y estamos hablando de ofrenda de diezmo, nada que ver, pero dice que sintió la unción del Espíritu Santo, y Él venía como 4 o 5 días, una semana, de una gripe fuertísima, y el Espíritu, ¡pac!, secó la fiebre. Así que no te sorprendas si Dios te sana por la palabra, no por mí, por la palabra, porque la palabra es la que sana. Porque por su palabra hemos sido sanados, por su palabra, por su llaga, pero ¿dónde? En su palabra, que es Cristo, es Cristo. Todo es Cristo, todo es Él. Y la gloria, la honra, la alabanza, todo es Él. Nosotros solo somos vasos en los cuales Él pone de su gracia, de su unción, de su presencia. ¿Qué somos? No somos nada, absolutamente nada, no sabemos nada. Esa fue la segunda palabra que me dijo el Señor y me enamoré de esa palabra. Yo no sé nada. Dice, pero qué gracia, qué revelación. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Alguno dirá, es una falsa modestia, ¿no? Si yo le digo lo que iba a decir en este momento, te miento. Pasaron 48 minutos. Si usted me dice qué dijo en el minuto 10, no sé. No sé. Sé que el Espíritu me guía y hace esto, hace aquello, vení para acá, vení para allá, dale. Pero bien, con amor, no, dale, pide, dale. No, eso no existe en el reino. ¿Usted se imagina a Dios diciéndole, dale, che, dale, muévete, muévete para acá? No. Dios con amor. Por eso la unidad es profundo. Hablar de unidad es profundo. Porque te tenés que morir para hablar de unidad. Yo cada día procuro morirme más, pero me he declarado muerte hace unos cuantos meses atrás. Porque estaba vivo. Y cada día el Señor me confronta. Muchas veces resucita alguna mano. La volvemos a clavar en la cruz. Porque yo no sirvo. No sé nada. Me dicen a veces, qué revelación, gloria a Dios. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque no puedo decir por qué oré. Solamente porque le dije, Espíritu Santo, yo te quiero a vos. Te quiero a vos, sobre todas cosas te quiero a vos. Entonces Él te empieza a revelar, decí esto, orá esto. Mirá, el corazón del Padre se conmueve por esto.
que te entregues, que reconozcas, que seas responsable, que tengas humildad. Yo muchas cosas, ayer por ejemplo estuve en un Zoom con hermanos de Latinoamérica, estamos orando por Latinoamérica, me dijeron, hablé con mis pastores, yo hablo con ellos, les digo, estoy en unidad. Tal vez no estamos todo el día juntos como en algún momento, pero yo rompo todo ligamiento del diablo para dividir, porque si yo no puedo estar unido con mi pastor, como yo le dije a ellos un día, yo no puedo estar unido con ustedes, ¿en qué creo? ¿Estoy loco? No es así. Entonces vamos a hablar la tercera, y se va a hacer un poco largo, pero te va a bendecir. Y va a bendecir a tu iglesia. Va a bendecir a tu iglesia. ¿Sabes cómo? Tremendo lo digo. Porque cuando estaban unánimes juntos, descendió el Espíritu Santo. Todo lo que vas a luchar por años, el Espíritu Santo en un día te lo va a hacer. Así te lo va a hacer. En un día el Espíritu Santo hizo así. La segunda vez que cayó, descendió. La segunda vez. Y todo lo que tenían necesidad fueron cubiertas económicamente. La unción cayó, el fuego cayó, los enfermos se sanaron, Pedro sanaba con la sombra. Porque no puede haber Espíritu Santo y fuego si no hay unidad. No lo hay. Dice, sí, pero Freyson, sí. Con todo respeto, pero ya el saco no tiene más fuego. Sí, Azusa Street, pero ahora va y sigue siendo capaz que un granero o una iglesia porque estaba en Maple después. Sí, pero Gales, sí, y hoy. Sí, pero Chile, y hoy. Sí, pero. ¿Y hoy? Sí, pero. ¿Cómo se llama? El pastor de Miami, que era tremendo en la iglesia. Sí, pero ¿y hoy? Porque Dios desciende, pero no para una iglesia. Dios desciende para toda la iglesia. Dios nos ama a todos. Al que usa pollera, al que usa pantalón, al que usa esto, al que va desnudo a la iglesia. Los ama a todos. Dios murió por todos. Pero si desciende el Espíritu Santo, esa persona se convierte. Porque vos, como decía mi pastor bien hoy, ayer mejor dicho, vos desde afuera no lo vas a convencer. El Espíritu de adentro le va a dar convicción. Son dos cosas distintas. Todo lo que vos luchaste por años, oh, porque esto, porque la gente, voy, vengo. Cuando sean llenos el Espíritu Santo toda tu iglesia, se te acabaron los problemas. No vas a tener seguidores, vas a tener apóstoles enviados. No vas a tener un ministerio como Moisés con los 2 millones atrás. Vas a tener como Jesús, 12, 11, 120, 5.000, 3.000, 5.000, Pucu, Pablo, Bernabé, Paca. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Dice, Cristo viene, no Cristo quedó allá, no viene, futuro, pero hoy lo espero. Ven, Señor Jesús, es decir, a mi presente, ven, manifiesta tu presencia en mi vida. Eso dice el Espíritu y la novia. La iglesia dice, Cristo viene, pero la novia dice, ven. Por eso hay que tener entendimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, ¿qué estoy dispuesto para lograrlo? Lo que hablamos recién. ¿Qué estoy dispuesto? Para que logres. Para que vuelvas a ver el video. No por mí, sino para que seas bendecido por Dios. Sí, pero aquel pastor, unite. Unite. Si vos te unís en el Espíritu. ¿Y qué es unir? ¿Ir corriendo a hablar con Él? No. Es que vos te metas en la unidad de Cristo y que ores por Él para que Él tenga, el Espíritu Santo le dé la revelación. Y si el Espíritu Santo te manda, anda. Pero si el Espíritu Santo no te manda, no vayas. Porque el tema es estar en la unidad. No estar todos juntos. Juntos vamos a estar en el cielo. El tema es que la idea de Dios es que estemos todos juntos acá en la tierra. Todos juntos. Y es el plan de Dios para este tiempo. Pero eso no se logra en la noche de la mañana. Eso va a ser siembra y cosecha. Siembra amor, cosechas amor. Siembras amor, siembra amor, siembra amor. Y de tanto que le pegaste a la piedra con el grano, se va a terminar rompiendo y se va a terminar haciendo buena tierra. ¿Por qué? Porque es tu fe. Yo declaro que ese hombre de Dios no puede ser que sea usado por Dios y esté en el pecado de la maldición del odio. No puedo creer. Ya se me dice, no, porque yo no puedo creer. Me dice, no, pero ese pastor no sabe lo que... No lo puedo creer.
Es un siervo de Dios. Entonces hay que orar para que esté unido al Espíritu y que estemos unidos al Espíritu. Y capaz que nosotros estamos equivocados y no. Pero eso no importa. Lo que importa es que estemos unidos a Cristo. Que nos amemos por medio de Cristo. Que yo pueda verte y pueda ver a Cristo. Y que vos puedas verme y yo pueda ver a Cristo. Eso es todo, mi hermano. Eso es todo. Vamos a ir terminando. Dice el punto número 4. ¿Quién es la unidad? Dijimos qué es la unidad y después quién es la unidad. Lo dijimos ya. Cristo es la unidad. La unidad. Es decir, no puede haber unidad si no hay reconocimiento de Cristo. No, pero yo pienso, listo, perdimos. No, pero yo entiendo, no, pero perdimos. Busquemos al Espíritu Santo, a nuestro amado y amante Espíritu Santo, que nos revele a Cristo. Pablo se moría por conocer a Cristo y había visto a Jesús y había sido llevado al cielo. Pero él se moría, decía, yo dejo todo, no importa nada. Yo quiero conocer a Cristo. Y a este crucificado, y a este muerto, y a este resucitado, y a este... Quería verlo a Cristo. Entender la grandeza de Dios por medio de Cristo. Cuando empezás con eso, los otros son pavadas. Viene una hermana con pantalones. Quédate tranquilo, en 4 cultos le cae la unción y si es de Dios va a seguir usando pantalones. Y si no es de Dios, no va a hacer más pantalones. ¿Por qué? Porque no va a ser conforme a mí, va a ser conforme al Espíritu. Porque el que da convicción de pecado y te muestra delante del espejo y te dice, estás en pecado y amás al Espíritu Santo, dejas todo por el Espíritu Santo. Se termina el problema. Yo he visto, había un libro llamado El Pacto de Caracas y estaba muy bueno, pero duró nada. Estaba espectacular porque eran índices de cómo la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo que nosotros entendamos, tiene que ver con lo que nosotros nos sometamos. No una palabra, no un pastor, no un líder, no que bueno, no hay Cristos. Cristo hay uno solo. No, pero aquel apóstol tiene más unción, que la use para bendecirlos a todos. Si es hermano mayor, que se arrodille y lave los pies a todos. El mayor lava los pies. Yo no quiero ser mayor, solamente quiero ser un siervo de Dios que lave tus pies. Nada más. Y bendecirte. Orar por vos cada día. Orar por ti. Es mi pasión. Orar por ti. No te conozco. Pero te amo. Porque Jesús te ama y me da la fuerza para amarte. No el decreto. Es un mandamiento. Pero el mandamiento es por amor. Te tengo que amar. Entonces tengo que estar unido a vos. A mí que me unió a los pastores, que es lo que estamos hablando. Tengo más, pero bueno. Pues dice, ¿qué voy a hacer a partir de hoy? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Busquemos la unidad. Busquemos a Cristo. Señor, revélate. No conozco nada de ti, porque si odio a mi hermano, no te conozco. Cortito. Listo. A la frente, como Goliat. Matemos nuestra carne. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? Tiempo, paciencia, amor. ¿Ves un ciervo por la calle? Y orá. Si el Espíritu te dice, ¿qué tal, amado? Te bendigo. Un pastor muy famoso en Estados Unidos, un día yo fui a un seminario de él, decía que había uno que lo criticaba, y andaba con un buen auto. Y venía, y de repente dice que paró. Y el otro pastor que lo criticaba se le había roto el auto. O sí, estaba en una parada de colectivo en Miami. Llovía. Y él iba con un auto terrible, o sea, un Audi, un BM, no sé qué era. Que se lo sembraron. Es un hombre tremendo de partido que Dios lo ha usado con miles y miles de personas. Que tiene todo el derecho. Porque si vos bendecís gente y viene y te dice, te regalo un auto, le decís no. Te regalo la casa, le vas a decir no. No, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y ese tiempo viene para tu vida. Viene, porque eso es lo que pasó con la iglesia primitiva cuando se unió. Pero ¿qué pasa? Uno dice, ¿por qué le funciona a determinadas personas y a otros no? Porque están unidos a Cristo. Y muchos de ellos, que son apóstoles grandes, por decir grandes de una manera, que tienen grandes congregaciones, no hablo de todos, pero de una parte en el Espíritu, ellos están unidos y están esperando esa redención sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces se han querido unir con las iglesias más niñas. Y esas iglesias, ser niñas, lo apedrearon.
Entonces, por amor a esas iglesias, no es que no te hacen diferencia, sino que no se pueden juntar. Porque si se juntan, los apedrean. O estar esperando a ver cómo hacer para sacarle las almas. Porque hay de todo. Entonces uno tiene que morir. Si uno no muere, yo todo lo que te puedo dar, te lo puedo dar ¿por qué? Porque un día yo estaba orando y Dios me había dado y me dijo, entonces yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Llorando delante de Dios. Te doy todo, le dije, te doy lo que me diste, el ministerio, te doy... No voy a decir, qué ministerio tenés, pero yo siento algo de parte de Dios. Hay un futuro en mí, hay un presente, porque yo creo en el Dios del presente, pero también en el Dios futuro, pero entiendo que Dios me dijo, vos tenés que centrarte en el presente, ni en el Génesis ni en el Apocalipsis, vos centrate en el presente, activa todo tu don en el presente, todo tu ministerio en el presente, bendecí a la gente en el presente. Hablaba con un pastor del Perú y me decía, no, porque digo, así sea, no, amado, con todo respeto se lo digo, así es, Dios es presente. Dios, nuestro Dios es presente, no mañana va a ser, pues es como una esperanza burda, no, hoy ya lo hizo, Él ya murió, Él ya resucitó, Él está sentado en el trono, Él está hoy, Cristo está vivo. No puedo gritar porque acá son las 3 de la mañana y me van a echar del edificio, yo vivo en un departamento. Pero si estuviera en mi casa, le puedo asegurar que tiro un gloria a Dios tremendo, que acá despertaría a todo el mundo, pero no soy desubicado. Pues tenemos que tener fe, pero no molestos. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? Y 8, que es el último punto. Y esto es Espíritu Santo para tu vida. A partir de hoy, vas a vivir, voy a vivir, vas a vivir, vamos a vivir en la unidad revelada. En la unidad revelada. Hemos visto un montón de cosas, llaves del reino. Muchas veces sí, ¿cómo hago para tener? Yo quiero salvar a todo el mundo para Cristo. Pero no puedo edificar una gran iglesia, hablo no de un templo, hablo de una iglesia, si no tenés fundamentos apostólicos. Uno de esos fundamentos, y con estos cierros, verdaderamente, al final terminé dando todo lo que el amado Espíritu Santo me dio. Está también en el libro de Juan, si no me equivoco, en el capítulo 14. Dame un segundito, por favor. Solo en tu voluntad. Capítulo 15. Dice la palabra de Dios. Esto casi seguro que lo voy a leer todo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¡Tac! Quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, hablándonos a nosotros, a mí y a ti, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué palabra habló, Señor? Recordemos, Jesús arranca lavando los pies y dice, ustedes ya están limpios por mi palabra, pero faltaba lavar sus pies. ¿El que les dice? Déjenme lavarle los pies. Esa fue la última palabra para que ellos estén completamente limpios. Jesús fue el siervo de Dios, lavando lo que faltaba lavar de sus pies. Ustedes, mis amados ministros, ya están limpios. Solamente falta que reconozcan los cimientos donde están establecidos, que ya están en ustedes. Pero hace falta ser lavados, como que cae una lluvia. ¿Viste cuando cae una lluvia y de repente vos decís, había una calle acá? O había un hormigón. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que veas. Querés extender el reino. Pero cada vez que extendés el reino tenés que estar sobre un fundamento y sobre otro fundamento para poner columnas firmes. ¿Esas columnas quiénes son? Tus ministros que vas a poner en cada lugar, donde Dios te dé un lugar asignado. No para ir a pisar a otro. A otro, como dijimos el otro día, que el Espíritu Santo nos guía, al otro lo vas a ir a invertir para que el Señor en esa ciudad que estableció personas, ángeles, sean de gloria. Son dos cosas distintas. Pero Dios te va a mandar a otras ciudades. Pero ya que tu hermano prospere por la gloria de Dios, ya el reino se extendió. Y vos puedes administrar tu ciudad, la ciudad que Dios te dio a ti, no la ciudad del otro. Porque si no, administras 5 ciudades, pero las 5 no puede ser una. Pero si administras una bien, Dios te da 2.
y da 3, y da 4. Y vos decís, pero ¿cómo? Si no me dijiste que no me va a dar. Sí, pero te la va a dar en comparticipación con tu hermano, en unidad, en reino. Es fácil el reino, pero tenemos que morirnos. Tenemos que morirnos. Pero yo tengo 20 años de ministerio. Me decía mi amado apóstol, no voy a decir el nombre porque no tengo su permiso. Pero me decía, yo tengo 15 años de ministerio y un día el Señor me dijo, vos no me conocés. Un apóstol de Dios me dijo, vos no me conocés. Son cosas para ver de vuelta este video. Yo lo voy a volver a ver. Porque entiendo que Dios me está hablando. Porque Dios quiere hacer algo con mi vida. Soy el primero que quiere poner línea de punteada, corte. Si yo no sirvo, poneme tu cabeza, Señor. Vos sos más lindo. Tenés más dientes que yo. Sos más lindo, sos más bonito, Jesús. Sé tú en mí. Pone tu cabeza en mí. Pon tu corazón en mi vida. Que tu sangre fluya en mí. Que tus llagas estén en mis manos, en mis pies. Que pueda ver en mi costado. Pero no como algo físico, sino como algo espiritual de redención para la humanidad. En unidad con Cristo. Aleluya. Santo, santo es tu nombre. Oh Sama Shama Kandarama Kia. Oh santo, 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 santo. Oh Rama Kandarama Shiamaya. Oh Shamaya. Y Rama Sandarama Kiamaya Rama Shiamaya. Oh, te bendigo, mi hermano, te bendigo porque sos mi hermano en Cristo. Somos hijos del Padre. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Oh, santo, santo es su nombre, bendito y digno de alabanza eres Él. Oh, santo, 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 santo. Quiero establecer un fundamento, ya terminado. Quiero establecer un fundamento. Hablamos de la vid, todos conocen el texto, léelo. Pero viste que hay una parte que dice, ustedes son los pámpanos. Dice, y nada pueden hacer sin mí. Es decir, ustedes van a estar unidos a mí. Porque si se sacan, oh, siento su presencia de manera tremenda. Gloria a Jesucristo Santo. Gracias. Y el Señor me llevó a este versículo. Si ustedes se fijan, dentro de la vid verdadera, porque ese texto dice la vid verdadera, ¿verdad? Dice la vid verdadera. Y algunos lo terminan al texto donde dice, por ejemplo, ¿no? Si guardaren mi mandamiento, bueno, porque el Padre me amó, habla de eso. En realidad es un poquito más arriba. Pero enmarca un montón de cosas. Enmarca de guardar sus mandamientos, ¿producto de qué? Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, ¿verdad? Dice, y el Padre glorifica, en esto glorificado el Padre, aunque lleváis fruto, y así seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Está en amor, ya está estableciendo fundamentos. El amor. No dirá, no, pero el amor es para dar, no, es un fundamento donde la iglesia no es que lo tiene que usar, tiene que estar cimentada. Es uno de los cimientos, pero no voy a hablar de eso, aunque tiene que ver. Pero dice, hay una palabra que es tremenda, Dice, santo, santo, santo es tu nombre, Padre, santo es tu nombre. Dice, oh Señor, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy tratando de apurarme y el Espíritu me dice, tranquilo, te digo sinceramente, el que se quiera ir, que se vaya. Habla, dice, está de mí, yo vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, sino estuviera en la vid, es decir, en la vid, no pegado, no insertado, en la vid, es decir, una sola cosa. No es que vos agarré, le metés una ramita y sale una uva, no, es algo natural.
son ramas, extensiones de la vid. Entonces dice, tuviera el pan por mí glorificado. Dice, acá, dice, ya no, acá está la esencia de todo este capítulo, de todo este texto. Yo ya no llamaré, porque dice uno, ¿qué tiene que ver esto con la vid? Porque más, hasta se predica en otro contexto. Pero ¿por qué dentro de un texto de la vid? El Señor sigue hablando y dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, es decir, no está en no es parte de la vid. El siervo es como un tutor que está al costado para ayudarlo. La palita que limpia, pero no es parte. Y algunos dicen, porque el Señor necesita generar este fundamento en nosotros, que es la amistad. No solo con Él, sino entre nosotros. Yo muchas veces le mando mensajes a los pastores, porque los amo. No los conozco, pero los amo. Y oro por ellos. Y mi esposa y Dios solamente saben lo que hago. Pero no lo voy a decir, porque es secreto, top secret. With my father. Porque lo amo a Dios. Y quiero que Dios te bendiga. Porque si te bendice a vos, os bendice, hay miles de personas que son bendecidas. Porque ustedes son el canal de bendición. Dice que en el huerto habían 4 ríos. Bueno, uno de esos sos vos. Uno lleva el oro. Y el oro era malo, no era bueno, dice. Y el otro llevaba acá, y el otro llevaba allá, pero todos terminan en el árbol de la vida. Todos salían del centro. El Señor nos habla por su palabra y nos explica. Pero ¿dónde está? Manos dice, más os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, oí de mi Padre, os he hecho notoria, los he hecho saber. Es tremendo este versículo, es un fundamento. En el libro lo establecemos. Es un fundamento de Dios, porque uno habla de la vid, pero la vid se representa exactamente acá. No puede haber fruto si no hay amistad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Ganad amigos con las ganancias injustas. No porque lo hagas injustamente, porque las ganancias en este mundo son injustas. Vos trabajás por uno, en realidad tu trabajo vale 1000. ¿Por qué? Porque si yo digo que tu trabajo vale lo que yo te puedo pagar, te estoy mintiendo. ¿Por qué? Si por ahí es lo que uno presupuesta, estipula. Porque si uno tiene que pagar lo que vale la vida de la persona, y me tienen que pagar 4 casas para hacer una. Porque tu vida vale mucho más que una casa. Por eso son injustas. Tu tiempo, tu sangre, tu esfuerzo, vale más que una casa. O vale más que un edificio. O vale más que todo lo que puedas llegar a hacer o querer hacer. Todo, absolutamente todo. Quería cambiar el tema y el Señor lo puso en otro lado de él, así que es de Él. Y con este ya seguramente vamos a terminar. Pero este es un fundamento, la amistad. Empieza a tener amistad con tus consiervos. Empieza a tener amistad con aquellas personas que ves que Dios está levantando en tu pueblo. Empieza a tener amistad. No es Dios, si Dios, a ver, yo quiero que entiendas esto. ¿Cómo es Dios con vos? Dios es el Señor que baja y te da, vení acá. No sé, ejemplo. Tomo el ejemplo de mi pastor David porque lo amo y es mi pastor y es mi mentor. Vení David acá, vení, te digo, vení, orá, pum. No. ¿Cómo es Dios? David, vení, vamos a hablar. David, te amo. David, cuando vos pecabas, yo te amaba igual.
Uso a mi pastor con todo el respeto del mundo, porque es mi pastor. Para no usarme a mí mismo, porque si no parece que uno monólogo. Pero poné tu nombre. ¿Qué dice el Señor? Ahora andá y hacelo por otro. Entonces cuando ves a alguien, y a veces hasta te sale algo medio ahí evangelista, ¿viste? Este hijo del diablo. ¿Cómo no era hijo de Dios? ¿Vos te imaginás si de repente Donald Trump te llama y te dice, hola, ¿cómo estás? Sí, mirá, te voy a mandar a mi hijo para que se congregue en tu iglesia? ¿Cómo lo atenderías? Te llama Bolsonaro, que vive en Brasil, y te dice, te voy a mandar a mi hijo para que vaya a tu iglesia. Ayúdalo, por favor. Te llama el príncipe Carlos y te dice, mirá, viste que tengo 2 hijos, no tengo otro más por ahí. Te lo voy a mandar para que me lo eduques en las cosas de Dios. ¿Cómo lo tratarías? Te llama, no sé, Arjona, para hablar un mundo más mundano. Te dice, mirá, tengo mi hijo y ustedes los cristianos son buenos. ¿Te lo puedo encomendar en tus manos? Te llama el presidente Alberto Fernández y te dice, mirá, viste mi hijo, te lo quiero dejar para que lo ministres. Dime, en responsabilidad porque estás delante del Espíritu Santo, en humildad, pero con, perdón, sinceridad. Por eso el Espíritu me hace notar a veces porque es mucha la intensidad del Espíritu y a veces me olvido. Con sinceridad y con responsabilidad. Dime, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Cómo arranca el capítulo? Dice, los que eran tuyos, tú me los diste. Yo soy un hijo de Dios, que ha sido entregado en las manos de un hombre de Dios. Si él no me trata bien, yo no tengo nada que ver, pero se la tiene que arreglar con mi papá. ¿Sabes por qué a veces no te salen las cosas? Porque vemos, no digo a vos, pero a veces se ve al que viene como viene que necesita, y no es así. Es enviado por Dios porque ya fue hijo. No es tu hijo, es el hijo de Dios. Porque salió de Dios. Porque para Dios, en su fe, ya fue redimido. Solamente tenés que ayudarlo. Tenés que lavar sus pies, tenés que lavarlo, tenés que limpiarlo, tenés que ayudarlo. Porque para Él ya es su hijo. Señor, dame 10.000 personas. No son 10.000 personas. Son 10.000 hijos de Dios. Cada uno de ellos tiene a Cristo dentro de su corazón. Ha sido sellado con el amado Espíritu Santo. Y me quiero parar y el Espíritu no me deja. Pero no porque no tenga autoridad, porque dice el profeta. Pero el Señor me dice un poquito más. Y son las 3 de la mañana. Y ayer estuve toda la noche de vigilia con un pastor. Dormí 2 o 3 horas. Fui a trabajar, a hacer cosas, volví. Estuve dando todo un Zoom de 2 horas. Comimos algo, me quise acostar, no pude. Vi unas noticias, me iba a dormir, no pude. Y el Señor me dijo, anda a orar, vamos a hacer esto y arrancamos. Pero entiendo que la energía que tengo es porque Él está en mí. Y quiero que lo aproveches. Que lo que Dios te está dando, esto no es para gloria, no. Eso viene después. Porque dice en Esdras, en Nehemías,
en Esdras, que cuando echaron los cimientos, entonces los sacerdotes se pudieron volver a poner la ropa sacerdotal. No hay ropa sacerdotal si no hay cimientos. Hay cimientos, hay revelación de ropa sacerdotal. No hay cimientos, no hay ropa. Hay altar, pero no hay templo, dedicación. Hay sacerdocio para ofrecer holocaustos, pero no hay revelación de manifestar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el templo significaba el lugar donde Dios ponía su nombre. Aunque no estaba el arca, pero iba a estar su nombre. Entonces, declaramos esta palabra sobre tu vida. Declaramos esta palabra sobre tu vida. Bendecimos a Dios por tu vida, por tu ministerio, porque al hablarte a ti, estoy hablando de parte de Dios a miles de personas, a miles de hijos de Dios. Porque tú estás en la fe de Abraham, que es padre de multitudes. Padre de multitudes. Yo no sé si te metiste con Agar, si te metiste con Sétura o con quién, pero Dios quiere que estés con la princesa. No hablo de pecado, hablo de revelación. La revelación era que Sara iba a ser madre, no las otras. Las otras lo pudieron ser. Dios te está llevando. A veces se habla de la senda antigua. Mi amado, esto es la senda antigua. Mi amado, esto te dice el Espíritu Santo, es la senda antigua. El amor, la amistad, buscar la unidad. Hay unidad, viene el amado Espíritu Santo y el fuego de Dios. El fuego no de Elías, el fuego de Jesucristo, el mejor. No mata, bendice. No mata, confronta y quema pecado y te da la gracia para hacer tremendos milagros. Vienen las finanzas, en realidad vienen las almas. Eso significó Pentecostés, la gran cosecha de 3000 almas, y vienen las finanzas. Las 4 cosas: unidad, Espíritu Santo y fuego, almas que son sus hijos porque oyen la voz del Espíritu y como son hijos de Dios, conocen a su Dios, conocen, y vienen las finanzas para poder establecer el reino en todo lo que Dios quiere que te movilices y para que seas bendecido. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que este día el que es grande te bendice en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.